Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Open Class sobre generación automática de música renacentista con modelos estadísticos. Bueno, os comento, este proyecto de investigación es un proyecto de investigación llevado a cabo por pues varias universidades, en concreto, en mi caso voy a contar una parte del proyecto que es esta generación automática de música renacentista. Lo voy a contar de una forma un tanto divulgativa para que un poco sea comprensible para todos. Si hay cualquier pregunta, pues me lo vais preguntando por el camino o si no, al final de esta exposición dejaremos unos minutos para que me hagáis las preguntas oportunas. Bueno, voy a empezar. Algunas preguntas un poco para ponernos en situación. A ver, ¿podemos generar obras nuevas de un compositor determinado en base a obras ya compuestas? Es decir, imaginad que tenemos, y de hecho es así, tenemos muchas obras compuestas por compositores clásicos, barrocos, distintas etapas, ¿no? Entonces, con todo este corpus de obra, ¿podemos procesarlas y generar nuevas obras como si la hubieran compuesto estos compositores? Primera pregunta. ¿Podemos modelizar el conocimiento y la forma de escribir música de un compositor con métodos de inteligencia artificial? Es decir, ¿podemos hacer un modelo de la forma de trabajar de un compositor para poder generar nuevas obras? Y si utilizamos probabilidades, un mapa probabilístico, es decir, probabilidades de generar obras, ¿no? Probabilidad de generar caminos, luego veremos este concepto, ¿es suficiente para esta tarea o necesitamos otras herramientas adicionales para todo esto? Bueno, esto es un poco a modo de introducción las cuestiones que vamos a intentar dilucidar en esta exposición. Nos metemos directamente con música renacentista, que es de lo que se trata este proyecto, ¿no? El proyecto básicamente lo que intenta es generar nuevas obras renacentistas basadas en obras de un compositor como es Palestrina. Entonces, como seguramente todos sabéis, cuando se estudia en los conservatorios, se estudia contrapunto, nos basamos en el Tratado de Fuchs, ¿no? Que nos remontamos a 1725, este Gradus ad Parnassum, donde Fuchs intenta establecer reglas para componer música contrapuntística, ¿no? Las especies de contrapunto que seguramente todos conocéis. Pues establece reglas para escribir nota contra nota, es decir, dado un bajo en redondas, pues escribe una voz superior, también en redondas, o bien la segunda especie, que es escribir en blancas si tenemos un bajo en redondas, es decir, dos notas contra una, o cuatro notas contra una, y así sucesivamente, o contrapunto florido, ¿no? Donde mezcla un poco las distintas especies. Bueno, Fuchs establece una serie de reglas y de esa forma, es como una especie de aprendizaje para el compositor, ¿no? Pero la pregunta de base es, ¿necesitamos aprender o necesitamos que el ordenador, que en realidad es quien va a escribir esta música, aprenda todas estas reglas, o le necesitamos meter o introducir todas estas reglas, o es suficiente con que aprenda de las obras ya escritas? Pues lo que vamos a intentar en este proyecto es justo el segundo camino, es decir, en lugar de codificar las reglas o indicarle, pues no se pueden hacer 2/5 o 2/8, o cuidado con las disonancias, ese tipo de cosas, lo que intentamos es que las reglas las aprenda directamente del corpus de obra del compositor. Básicamente el sistema que voy a explicar funciona de la siguiente manera. Primero creamos un mapa probabilístico de las obras, generando rodajas y viendo caminos, es decir, como que troceamos las distintas obras. Luego veremos cómo se trocea todo esto. Y vemos de qué probabilidad hay de que un trozo vaya al siguiente. Tomamos una obra y de esa obra extraemos una plantilla. ¿Para qué? Bueno, pues para tomar esa plantilla como base y rellenar esa plantilla con los caminos probabilísticos tomados en el punto primero. ¿De acuerdo? Por un lado, tomamos como modelo las misas de Palestrina. Bueno, son un grupo de piezas formadas por 101 misas compuestas por Palestrinas entre 1554 y 1601, publicadas después de su muerte. Como sabéis, cada misa
está dividida en varias secciones en función del texto y tenemos, bueno, pues varias partes como son el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei. No en todas las misas se dan todas estas partes, pero sí en la mayor parte de ellas. A ver, aquí. Vale, ¿y por qué Palestrina? ¿Por qué hemos tomado este compositor? Bueno, pues hay varios motivos. Primero, como he comentado anteriormente, en estudios de contrapunto, en conservatorios, universidades, es un modelo estándar de composición. Primera cuestión. Segunda cuestión, no hay grandes diferencias entre el estilo entre la primera y la última misa, con lo cual podemos coger todo el corpus de misas y procesarlas de una única manera. Y un tercer motivo es porque el número de piezas disponibles en formato digital, es decir, que podemos extraer datos, es bastante grande, que son 717 piezas. Y bueno, en Music 21 es una librería con la que hemos usado para procesar, una librería de Python del MIT, que hemos usado para procesar toda esta cantidad de datos. Vamos primero, antes de contar todo el proceso, estos 3 pasos que he hecho anteriormente, algunas cuestiones previas para que entendamos, son unos conceptos previos. Primero, viewpoints. ¿Qué es esto de viewpoints? Bueno, puntos de vista. Los viewpoints es una colección de puntos de vista de un fenómeno musical. Bueno, todos sabemos, si tenemos aquí una melodía, a ver, tenemos una melodía cualquiera, y de esta melodía podemos extraer distintos parámetros, que es lo que vamos a denominar como viewpoints. Por un lado, podemos extraer el pitch o altura de notas, ¿no? El 1 es el 60 en MIDI, el 2 es sol, es el 67, siempre sumando semitonos, es decir, 62, do sostenido 61, re 62 y así sucesivamente. Con lo cual podemos directamente codificar la altura de notas. A ver, que cojo el puntero, mejor para verlo. Aquí. Segundo viewpoint, por ejemplo, spell, que es decir, simplemente el nombre. Si es un do, notación americana o anglosajona, el do es C, el sol G, el mi E y así sucesivamente, ¿no? O también podemos, bueno, extraer parámetros a lo mejor algo más complejos. Por ejemplo, contour pitch. ¿Qué es esto? Pues el contorno del pitch, es decir, si sube o si baja la altura de nota. Por ejemplo, la primera nota de do a sol, pues subimos, ¿no? Después de sol a mi, bajamos, volvemos a subir, bajamos, subimos, 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 bajamos. El contorno, ¿no? O el contorno de duraciones. Por ejemplo, aquí tenemos una redonda, aquí tenemos una redonda más una blanca, por tanto, aumentamos la duración, aquí disminuimos, volvemos a una blanca, aumentamos la duración, disminuimos aquí a la blanca con puntillo y así sucesivamente. O también otro es el intervalo diatónico, es decir, si es una quinta justa, una tercera menor, segunda menor. Y por último, otro viewpoint que he puesto aquí es uno que vamos a emplear en concreto en este proyecto, que es el scale step. ¿Por qué? Porque vamos a unir varios de ellos, varios intervalos, porque nos resulta interesante a la hora de descubrir patrones. Por ejemplo, en este caso hemos unido la cuarta y la quinta justa, o la tercera mayor y menor, o la segunda mayor y menor, segunda mayor y menor, ¿de acuerdo? Las unimos en la misma categoría, estos intervalos. Por tanto, usando este viewpoint, scale step, intervalos equivalentes desde el punto de vista de imitaciones, porque sabéis que en muchos casos una cuarta se imita como una quinta, una tercera mayor se imita como una tercera menor, segunda mayor como segunda menor, se engloban dentro de la misma categoría, con lo cual nos va a ser útil. Entonces, ¿cómo hemos englobado? Hemos englobado el unísono y la octava, segunda mayor y menor, tercera mayor y menor, la cuarta y quinta justa, sexta mayor y menor y séptima mayor y menor. Pertenecen a la misma categoría. Aquí, para entender un poquito mejor, voy a ilustrar un poquito el concepto de viewpoint. Tenemos, si cogemos el de duration o duraciones, aquí tenemos dos melodías que tienen este mismo viewpoint. Las dos melodías tienen las mismas duraciones, ¿no? La altura de notas es distinta, pero la duración es la misma.
Y en este caso, lo que tengo aquí es enlazados dos viewpoints. Por un lado, he enlazado duración y scale step, es decir, se cumplen como los dos requisitos. Fijaos que la duración es la misma, pero no la altura de nota, sino scale step, es decir, recuerdo que he englobado en la misma categoría, pues aquí la cuarta y la quinta, fijaos que empiezo con con una quinta justa, y aquí resol, una cuarta justa, pero pertenece a la misma categoría, y aquí lo mismo, una cuarta justa, después aquí una tercera, segunda. Fijaos que aquí, por ejemplo, tengo una segunda mayor y aquí tengo una segunda menor, ¿no? Pero todas las segundas las englobo en la misma. Con lo cual, la melodía no es la misma, es ligeramente distinta. Pero si esto se produjese una imitación entre las voces, seguramente la imitación, la interválica, no va a ser exactamente la misma. Fijaos que, por ejemplo, esta melodía aquí acaba una especie de flexión a sol mayor o a sol, y en este caso a la. ¿No? Y en los dos casos son duración y scale step, los viewpoints enlazados. Un ejemplo real, tomado de una misa de Palestrina, del Agnus de Beata Maria Virginis. Fijaos que, por ejemplo, empezamos con esta melodía que hemos visto anteriormente, y bueno, esta melodía empieza en soprano en do, en contralto en sol, y claro, aquí tenemos si do, que es segunda menor, y aquí tenemos mi fa, que es segunda mayor, ¿no? Pero de esta manera podemos englobar, esta melodía dentro de la misma categoría, ¿no? Fijaos que aquí lo que he puesto aquí abajo es estos dos viewpoints enlazados, que es cuarta y quinta justa, y el segundo parámetro es el contorno de duraciones. A ver, es decir, lo que he usado es estos dos viewpoints enlazados, el scale step y el contorno de duraciones. Y aquí lo tengo codificado. Este patrón o esta melodía que he puesto aquí en amarillo está codificado de esta manera, ¿no? Como la interválica primero, y después lo que tengo en la segunda parte es el contorno de duraciones. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar patrones para buscar plantillas, ¿no? Entonces, por un lado, cada pieza de Palestrina se convierte en viewpoints tomando estos dos que he comentado, el scale step y el contorno de duraciones. Simplemente para ver un poco de lo que estamos hablando, fijaos que si tomamos todas estas obras que he comentado, tenemos una segunda mayor y menor con la misma duración un 69% de las veces. Un 30% de las veces segunda mayor y menor, es decir, la siguiente nota es una segunda mayor o una segunda menor, con una duración superior, aquí con una duración inferior. Fijaos que lo que más prolifera, el porcentaje mayor de interválica, con lo cual también es obvio, es la segunda. Después la tercera, con la misma duración, 18%, y luego, ya es bastante menos significativo, la cuarta justa, octava, unísono, con duraciones menores, mayores, etc. ¿De acuerdo? Un poco para ver de los patrones que estamos extrayendo. Entonces, ¿de qué manera buscamos patrones? Bueno, pues nos vamos al concepto de minería de datos. Minería de datos es un campo de la ciencia que trata de descubrir patrones en grandes conjuntos de datos. El objetivo general es extraer información de un conjunto de datos para poder procesarlos. ¿Para qué se usa la minería de datos? Bueno, pues en campos muy diversos. Aquí simplemente pongo algún ejemplo. Es decir, pues para análisis de cesta de la compra, cuando estáis comprando por internet, toda esa información se almacena en los servidores y toda esa información se puede procesar. Es decir, si vosotros vais primero a comprar, pues no sé, si estáis en cualquier tienda virtual y compréis un producto, luego navegáis, vais a otra categoría, vais a otra sección, miráis un producto o no, bueno, pues toda esa información de esos clics que vais haciendo se pueden procesar para estudiar el comportamiento de una persona. ¿Para qué se usa también la minería de datos? Pues para
Comportamiento en Internet, algo similar a lo que he contado anteriormente. En lugar de la cesta de la compra, bueno, pues el procesado de los logs, es decir, si vosotros vais a una página, pincháis en un sitio, pincháis en otro, luego vais a un sitio distinto, toda esa información, bueno, pues se puede codificar, ¿no? Pero también para procesar. Por ejemplo, en biología, para extraer parámetros de cadenas de ADN. Bueno, las cadenas de ADN son un conjunto de información bueno, pues tenemos 4 variables, ¿no? Adenina, guanina, citosina, y de tal forma que toda esa información se puede ver si esos patrones se van repitiendo en distintas partes, ¿no? Fijaos que en el caso de la música, en el caso de la genética, hay mucha relación. Hay un campo que es la bioinformática, que trata de procesar esta información de ADN. Fijaos que en música no tenemos cadenas de ADN, pero tenemos cadenas de notas. Y en el fondo los procedimientos que se usan en biología y en música pueden ser equivalentes. Fijaos que hay algoritmos, bastantes algoritmos desarrollados para todo esto que he comentado anteriormente, como puede ser SPADE, prefix span, etc. Aquí he puesto algunos. En concreto nosotros estamos usando uno que es GapByte, que también se usa en concreto en el mundo de la biología. Bueno, una vez que hemos usado uno de estos algoritmos, no me voy a meter en ello, y hemos obtenido distintos patrones. Pero claro, ahora hay que ordenarlos y hay que clasificarlos. ¿En base a qué? Bueno, pues en base al interés de los patrones. ¿Y cómo calculamos el interés de un patrón? O sea, de una melodía o de un fragmento musical, si es más o menos interesante, ¿no? Hay que establecer un ranking. Pues lo establecemos en función de distintas variables. Primero, si un patrón se repite, es decir, si una melodía determinada se repite, pues entendemos que es más interesante, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de base de patrón? Fijaos que hemos visto anteriormente que, por ejemplo, las segundas son mucho más probables que otro tipo de intervalos, por ejemplo, como la cuarta o la quinta, ¿no? O sea, los saltos son menos probables, con lo cual un patrón, por ejemplo, que tenga saltos, va a tener más interés porque va a ser menos probable. Y también la longitud de ese patrón, es decir, entendemos que un patrón más largo, una serie de notas más largas que se repiten en varias partes, va a ser más interesante que un patrón más pequeño. Bueno, pues en función de todo esto, de esta minería de datos y de este ranking de patrones, en función de estas, bueno, pues de esto que he comentado anteriormente, aquí tengo, por ejemplo, un fragmento de una pieza de una misa de Palestrina, en el que hemos clasificado los patrones. Fijaos que aquí tenemos el primer patrón, aquí, que se repite. Recuerdo que los patrones los hemos, usando estos dos viewpoints, que son scale step y control duration. Claro, fijaos, por ejemplo, un problema que aquí comento, que claro, en estas, si nosotros analizáramos de forma manual, pues es muy probable que para nosotros este patrón que tenemos aquí, que he puesto como 1, que la máquina ha clasificado como patrón 1, y aquí este patrón que ha clasificado la máquina como patrón 15, no sé si se ve bien, a lo mejor es muy pequeñito, fijaos que para nosotros, bueno, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Es la misma idea temática. Pero claro, para el ordenador es distinto. ¿Por qué? Porque como hemos lanzado estos dos viewpoints, el contorno de duraciones no es exactamente lo mismo en uno y en otro, ¿no? Fijaos que aquí y aquí el patrón 15 sí es exactamente igual, pero es distinto del patrón 1, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones son complejas de solucionar. ¿Por qué? Porque la música renacentista en concreto es muy flexible, es decir, muy flexible de forma rítmica. En el momento que alguna nota, por ejemplo, alguna duración, cambia, el momento que pues, cambiamos una redonda por una blanca con puntillo, bueno, pues este tipo de cambios produce una modificación en el patrón y es difícil
crear bueno, pues un viewpoint que sea suficientemente flexible para que siga todas estas modificaciones del patrón. Bueno, salvando todos estos problemas, hemos creado nuestra plantilla. De momento estamos trabajando con 2 voces y nuestra plantilla va a tener este aspecto. Tenemos una serie de patrones. Por ejemplo, aquí tengo 2 voces. Imaginad que estamos cogiendo la voz del soprano y la voz del bajo. Bueno, pues la voz del soprano tengo mi patrón A, que por ejemplo se repite aquí. Luego tengo B, que se vuelve a repetir. Hay otra parte que no tiene, bueno, pues que está libre, que no tiene ningún patrón que se repita. Va a tener este aspecto. Bueno, pues ya tenemos nuestra plantilla y ahora con esta plantilla hay que rellenarla con información. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos al modelo de Markov, modelo probabilístico. Primero lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos las melodías, cogemos 2 voces y las hacemos rodajas. Las troceamos. ¿De qué manera se trocea? Pues de la siguiente manera. Fijaos que aquí tengo estas 2 voces troceadas. ¿Cómo? Pues cuando en una de las voces hay un cambio rítmico, por ejemplo aquí, ¿veis? Cojo esa rodaja. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí vuelve a haber un cambio, aquí vuelve a haber un cambio, con lo cual establezco rodajas. ¿Cuántas rodajas me salen? Pues en torno a 350.000 rodajas distintas. Son las que obtengo de las 700, si no recuerdo mal, 715 piezas. Y bueno, pues ¿cómo establezco el modelo probabilístico? Pues de la siguiente manera, miro cada una de las rodajas y miro cuál es la probabilidad de ir a la siguiente. Es decir, cuántas veces, vamos a poner un ejemplo sencillo, imaginar esta, ¿no? Que tengo esta rodaja que es, tengo aquí un La y un Re, ¿no? La, Re en redondas. Pues cuántas veces este La, Re en redondas, miro en todas las obras, va a este La, Mi en redondas. Entonces, y establezco una probabilidad de que esta rodaja vaya a esta o a las que sean, ¿no? Entonces miro todas con todas, se miran todas las rodajas con todas y se establece ese mapa probabilístico. Bueno, eso es lo que se conoce como modelo de Markov de primer orden. De primer orden porque estoy mirando simplemente la siguiente rodaja. Si mirase, estoy mirando, o la anterior si queréis, ¿no? Estoy mirando solo una de ellas. Si mirase 2 rodajas anteriores, pues sería de segundo orden, tercer orden, si mirase 3, así sucesivamente. Si vemos un gráfico de resultado obtenido, claro, no sé si se ve bien, aquí tengo en el eje horizontal, lo tengo ordenado por las rodajas que más y menos se repiten. Es decir, la que tengo aquí al principio, en la parte izquierda, es la que más se repite y la que más se repite en torno a unas 6.000 veces. Pero fijaos que hay algunas que se repiten, esto es una escala logarítmica, hay algunas que se repiten muy poquito. Hay algunas rodajas que se repiten, fijaos, pues en torno a 3 o incluso una sola vez. Y si vemos cada rodaja como cuántas veces cuántas siguientes rodajas tiene, es decir, si yo cojo una rodaja determinada y miro con cuántas diferentes rodajas enlaza, fijaos que hay algunas que enlazan con muchas. Algunas pueden enlazar hasta con 200 rodajas distintas y otras con muy poquitas. Hay algunas que aquí, por ejemplo, si me voy aquí, la rodaja número 600, tengo en total, como hemos dicho anteriormente, 1562 rodajas. La rodaja 600, bueno, pues aquí tiene 20 posibilidades y algunas de ellas tienen prácticamente una sola posibilidad, ¿de acuerdo? De enlazar de la siguiente nota, ¿no? La siguiente posibilidad de rodaja. Con lo cual, parece que se establecen caminos bastante claros en algunos de los casos. Bueno, pues hemos cogido nuestra plantilla, hemos hecho nuestro modelo probabilístico y con este modelo probabilístico hemos rellenado esta plantilla. Vale. Pero ahora hay que ver, bueno, pues el resultado obtenido, de alguna forma tenemos que evaluarlo, ¿no? Y ver cuál es la calidad del resultado obtenido de todo esto. Pues fijaos, aquí lo que tengo es, tengo 3 colores, ¿vale? En naranja, los puntitos naranja son las
obras originales de Palestrina. Entonces, fijaos que he puesto en el eje horizontal y en el eje vertical, bueno, es el mapa probabilístico. Entonces, cojo una obra de ella determinada, por ejemplo, la Misa del Homme Armé, en concreto cojo el Agnus II, cojo esta pieza de aquí, ¿vale?, como plantilla. Y tomando esa pieza como plantilla, genero nuevas obras. Y genero nuevas obras con dos condicionantes. Uno, genero 500 obras con baja entropía. ¿Qué es esto de baja entropía? Pues con caminos probabilísticos altos, es decir, cogiendo rodajas que son muy probables. Y con esta me genero todo este conjunto de obras, 500 obras. Y me genero otras 500 obras con caminos que son poco probables, es decir, con enlaces de rodajas que son menos probables. Y de estas 500 selecciono una. Y bueno, pues lo que hemos hecho es exponerlo a un concierto público de estas obras y exponerlo a una audiencia para que determine, primero, con estas tres obras, una, la original, dos, la de baja entropía, y tres, la de alta entropía, y ver si, en cierto modo, engañamos al público. Quiero decir, si el público es capaz de reconocer la original de Palestrina o si cree que alguna de las generadas, la baja entropía o la alta entropía, es la original frente a la otra, ¿no? Entonces, las obras generadas han sido las siguientes. Voy a poner primero la original y después cada una de ellas. Vamos a escuchar la primera. Esta primera que vamos a escuchar es la original compuesta por Palestrina. Hemos cogido solo dos voces, la voz superior y la voz inferior, que es con lo que estamos trabajando, con dos voces. Vamos a escucharlo. Bien, vamos a escuchar la siguiente. En este caso, vale, esta es con baja entropía. Vamos a escucharla. Y escuchamos la tercera pieza.
Bien, pues estas tres piezas se interpretaron en un concierto en Londres y le preguntamos al público. Hicimos un cuestionario y preguntamos ¿cuál es la pieza original? Bueno, pues fijaos que en azul contestaron que la original, acertaron correctamente, pero bueno, más del 50% si sumamos las dos piezas de baja entropía y de alta entropía, conseguimos, entre comillas, engañar al público. Sobre todo la que más confundió, la que más se parece o más pudiera ser original, parece ser la de baja entropía, es decir, la que coge caminos con mayores probabilidades, es decir, la que Palestrina toma, tomando las rodajas originales de Palestrina, la siguiente rodaja es más probable, ¿no? Esa es la de baja entropía. Y si seguimos preguntando, perdón, aquí simplemente preguntamos si estás seguro de tu respuesta, ¿no? Entonces tenemos la original de Palestrina, azul, la de baja entropía y la de alta entropía. Entonces, bueno, pues en algunos casos, es decir, 1 es, pues no lo tengo claro, y 5 es estoy muy seguro. Fijaos que, bueno, en algunos casos superamos a la original de Palestrina, ¿no? Como es aquí, cuando estamos en un nivel 3, es decir, estamos medio seguros. Pues parece que estamos medio seguros y en algunos casos llegamos a confundir, ¿no? Se confunde la pieza. Con lo cual, bueno, pues estos fueron los resultados de la evaluación de la pieza. Antes de pasar a las preguntas, simplemente algunas reflexiones al respecto y luego me preguntáis todo lo que queráis. Por un lado, bueno, pues, ¿qué ocurre? Fijaos que la de las piezas generadas, nosotros no hemos implementado en ningún caso que no se permiten quintas, octavas, ni nada parecido. Simplemente hemos tomado los caminos del original, ¿no? Y bueno, pues fijaos que el modelo de Markov, realmente estamos evitando estos errores gramaticales, no aparecen, sin implementar esas reglas ex professo. Más, bueno, hemos tomado una plantilla que es la que rellenamos, ¿no? Pero claro, esta plantilla nos proporciona un cierto grado de coherencia en la pieza. Si no, es realmente difícil conseguir este grado de coherencia. Podemos hacer o podemos crear nuevas plantillas o inventarnos plantillas, ¿no? Pero una forma, o por lo menos como hemos realizado este proyecto, es en base a una plantilla para rellenar. Esta plantilla nos permite hacer las imitaciones, realizar las imitaciones entre las distintas voces, ¿no? Que es fundamental en el estilo contrapuntístico. Fijaos la importancia de la entropía o de grado de desorden, es decir, de grado de desorden entendemos como mayor o menor probabilidad, ¿no? Global de la pieza. Y parece que se constata que la baja entropía se aproxima más a las piezas originales del compositor, es decir, tomando piezas donde sus caminos probabilísticos son más altos. Bueno, la evaluación la hemos hecho a través de un test de Turing. Un test de Turing consiste en esto que acabamos de hacer, es decir, presentar a una audiencia el resultado y pensar que la audiencia diga si ese trabajo ha sido realizado por una máquina o ha sido realizado por una persona humana, ¿no? Y en algunos casos hemos conseguido, pues, engañar al público. Claro, esto tiene un peligro también, ¿no? En función de las personas que estén en el público, el grado de conocimiento musical que tienen, bueno, pues el resultado puede variar notablemente también. Y bueno, simplemente comentar que estamos trabajando para extender el modelo este es un pequeño modelo que hemos hecho a 2 voces, estamos trabajando para extenderlo a 3, 4 o más voces, ¿no? Partiendo de la misma idea de funcionamiento. Y esto es lo que os quería comentar en esta Open, así que ahora preguntas, dudas, cuestiones, estoy a vuestra disposición. Varios estáis escribiendo.
Preguntadme cualquier cosa, lo que creáis. Cualquier duda, algo no ha estado claro, que queráis que comente. Claro, Milagro Mejías, dice, ¿por qué con música renacentista y no con música de otro periodo? Realmente se puede hacer, ¿no? Se puede hacer lo mismo, con música de cualquier periodo. Pero un poco por lo que comentaba al principio. Con música renacentista, la música de Palestrina, tenemos un conjunto de obras bastante homogéneas en cuanto a estilo. Y podemos bueno, pues trabajar con ellas. Claro, si cogemos música de otro compositor, y también hay otro punto añadido, que es el tema de la métrica, ¿no? que usa Palestrina. Estamos fundamentalmente trabajando con redondas, blancas con puntillo, negras, alguna corchea. Es bastante sencillo. Es decir, si nos vamos a obras de otro compositor, imaginad que cogiéramos obras de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Pues la rítmica se nos complica bastante. Y ya a la hora de hacer trocear la pieza, bueno, pues el resultado puede ser bastante más complicado. Y son bastante más heterogéneas las piezas de otro compositor, ¿no? En este caso nos hemos ido a este modelo, digamos, como un primer paso más sencillo, para poder extenderlo en un futuro a otros compositores, ¿no? Joseph dice, hola Víctor, me parece muy interesante el trabajo, sobre todo por la herramienta que proporciona información sobre el estilo de un compositor. Dice, ¿cómo propones resolver el tema de agregar más voces a esta generación automática? Bueno, pues fíjate que la rodaja, claro, el tema de aumentar las voces tiene su problemática. Primero, trabajando con dos voces, podemos simplemente coger la altura de nota y duraciones, ¿no? Con eso nos salen rodajas y podemos funcionar. Claro, si extendemos esta idea a tres voces, no podemos coger simplemente altura de nota y ritmo. Lo que estamos trabajando es con un modelo de abstracción mayor, es decir, no altura de nota, sino interválica entre las voces, un modelo interválico de acordes, ¿vale? Y sí permanecer las duraciones. Entonces, bueno, pues de esa manera, interválicas entre, es decir, si aquí hay una quinta, una cuarta, una tercera entre las voces, una quinta justa, es decir, con modelo de esos acordes, en lugar de directamente altura de notas. ¿Vale, Joseph? Dice Luis, ¿cuál es el porcentaje de intervención humana u ordenador en este método? En este método, intervención humana 0, ordenador 100%. Es decir, lo que habéis escuchado, la primera, evidentemente, es una obra de Palestrina, la segunda y la tercera son músicas compuestas exclusivamente con el ordenador. El ordenador, bueno, le hemos dicho al ordenador, a ver, vamos a coger esta obra como plantilla. El ordenador lo ha procesado, ha extraído de ahí su plantilla, usando el data mining, esa minería de datos que he comentado, y después ha rellenado esa plantilla y ha generado esa pieza. Y esa pieza la ha compuesto el ordenador y es la que hemos, bueno, evidentemente luego se le hemos dado un coro a un cuarteto vocal para que la interprete, nada más. ¿Vale? Sí, Joseph, vamos a ver, esta Open Class se colgará donde están todas las Open, en concreto pues supongo que se colgará en Humanidades. Y bueno, si más información sobre este trabajo, hay una publicación, otra que va a salir en breve al respecto de todo esto. Bueno, os puedo facilitar esa información. Joseph, creo que eres alumno mío, ¿no? Si no me equivoco, del máster. Claro. Pues no te preocupes, Joseph, que yo te digo, te paso un par de artículos al respecto, bueno, pues en concreto con esta información, que es con lo que estoy trabajando. O sea, un par de publicaciones, por si quieres ampliar el tema, ¿vale? En teoría sí, dice Luis, entonces supongo que da igual el periódico histórico para generar plantillas. Claro, pero fijaos en música como esta, música renacentista, donde hay una clara imitación, porque las plantillas, fijaros que se basan en la imitación, ¿no? Si me voy a música barroca, pues también puede generar una plantilla. Imaginaos una fuga de Bach, ¿no? Una fuga de Bach a 4 voces. Pues hay una clara imitación entre las voces, puedo generar una plantilla de estas melodías, se van imitando, etcétera, no hay problema, claro. Pero si me voy a otro tipo de música, imaginar que me voy a una sonata de Mozart,
el tema de imitación contrapuntística no es tan obvio, entonces no me sirve el modelo como tal. Me tengo que ir a otras plantillas de otra forma. Habría que pensar de qué otras formas generar plantillas, ¿no? para poder rellenarlas a posteriori. Vale, dice Mónica, a mí también me interesa esta información, no soy tu alumna. Vale, lo que ocurre es que ahora mismo aquí no tengo disponibles los enlaces a las publicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, supongo que en el enlace de algún modo podemos introducirlo, ¿no? Cuando se publique está open, si alguien está interesado, de algún modo supongo que podríamos introducir el enlace a publicaciones para que pudieseis acceder. Más cuestiones. Dice, ¿es útil este programa para revisar o realizar adaptaciones de música coral para uno o más instrumentos? Pienso en arreglos que en la época ya se hacían, para laúd o vihuela. Sí, pero no es vamos a ver, este procedimiento no está pensado tal como para hacer arreglos, ¿no? Fijaos que el procedimiento es para generar nuevas obras de una forma próxima a obras generadas del compositor, ¿no? Claro, esta idea de plantilla, imaginad que en esta plantilla lo que hemos generado es una plantilla muy extraída de una de las obras, ¿no? Pero se podrían generar plantillas no extraídas de unas obras, sino generadas de una forma determinada con otro procedimiento X, y luego a esa plantilla rellenar esa plantilla, ¿no? Con lo cual también se podría generar nueva música de esa manera. Pero arreglos para vihuela o laúd, o arreglos, imagínate que tienes una pieza de vihuela o laúd, hacer de eso arreglos vocales no es exactamente lo que se trata en este proyecto. Si estamos trabajando a 4 voces, el resultado va a seguir funcionando a 4 voces, ¿no? Luis dice, muchas gracias, enhorabuena. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? No sé si se ha quedado suficientemente claro, he intentado ser breve e intentar no meterme en formulación matemáticas, irme a los conceptos para un poco que toda la audiencia pudiese más o menos ser comprensible por toda la audiencia. Dice José, bueno, ¿y para qué, no? ¿Cuál sería el aporte detrás de generar música similar a la de un compositor, ¿no? Teniendo en cuenta que ya tenemos la obra del mismo compositor. Bien, tenemos obras, pero estas dos piezas que te he puesto no fueron generadas por el compositor. ¿Podrían ser? ¿Es posible que hubieran sido compuestas por el compositor? Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Es decir, la idea de base es, bueno, en el fondo es una especie de juego matemático, ¿no? Intentar ver si somos capaces de, como decía al principio, modelizar ese conocimiento que tenemos del compositor, pues que ha plasmado en sus obras, ¿no? Ese conocimiento se puede modelizar de alguna manera para extender ese conocimiento y generar nuevas obras, ¿no? En el fondo es una especie de modelo de inteligencia artificial. A ver, ¿qué hay más cuestiones? Milagro dice, las melodías repetidas o patrones también las elige el ordenador. No, todo lo elige el ordenador, evidentemente, claro. Eso es elegido por el ordenador. Dice, si sacas un CD con obras generadas de esta forma, ¿cómo quedan los derechos de autor? Bueno, ten en cuenta que en este caso no hay problema, porque Palestina murió hace muchos años, con lo cual los derechos de autor han expirado, no hay problema, aquí no ha lugar, ¿no? Pero claro, no son obras generadas por el compositor, por Palestina, sino son obras generadas por el ordenador, ¿no? Habría que pedir derechos de autor en este caso al ordenador, no tiene sentido. Vale, me comentan que tenemos que ir cerrando. A ver, una última pregunta. A ver, yo lo veo, dice, la importancia de encontrar argumentos claros al estilo del compositor. Dice, según RAE, entropía medida del desorden de un sistema. Efectivamente, Carlos. Es decir, cuanto menos desorden, más proximidad al estilo del compositor. Sí, porque fíjate, ahí contesto, esta es la última pregunta, esta es la última respuesta, ¿vale? Que veo que me cierran. Fíjate que una rodaja, si teníamos, por ejemplo, una rodaja que es do sol, puede ir a muchas otras rodajas distintas, pero hay algunas que son más probables que otras. Entonces, si nos vamos a caminos más probables, estamos yéndonos a baja entropía, grado de desorden bajo. Pero si nos vamos a caminos poco probables, nos vamos a ir a una entropía alta.
¿vale? Entonces, no sé si queda... Entonces, lo que se intenta demostrar es que con baja entropía el estilo se aproxima más, en este caso, al estilo original del compositor. Pues nada más, cerramos la sesión por hoy. Muchas gracias a todos por el interés que veo que ha suscitado. Y nada más, la información, como decía, intentaré ponerla disponible para todo el mundo por si alguien quiere continuar leyendo cosas en este sentido. Insisto, muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego.